Mi primer fracaso fue cuando yo estaba en la carrera, decidí empezar un negocio con mis mejores amigos, era una revista universitaria de universitarios para universitarios, temas de sociales, temas de deportes, artículos de interés, viajes, etcétera. Nos fue increíble, conseguimos entrevistas con el fundador de Bing, por ejemplo, de los helados Bing, conseguimos entrevistas con un premio Amado Nervo de poesía, entre otros. Estábamos bastante jóvenes, pero pues nos dimos nuestra tarea de investigar el mercado y salimos y lo hicimos súper bien. Todo lo empezamos con la premisa de que el papá de uno de mis amigos iba a poner la lana necesaria para sacar el primer tomo y empezar a vender, ¿no? Sacamos nuestro tarifario, nos fuimos con muchas marcas y vendimos nuestro primer tomo. Y pues, ¿qué pasó? Nunca llegó ese dinero, nunca tuvimos dinero para imprimir el primer tomo, incumplimos, pues no contratos porque no los firmamos, pero incumplimos con todas las marcas y pues fracasó gacho. ¿Cuánto tiempo perdimos? Como un año más o menos. Yo estaba como encargado de editorial, tratando de conseguir todo el contenido y pues lo que aprendí es que nos fuimos de boca, literal, confiando en unas palabras de uno de mis amigos, diciendo, ay, mi papá tiene mucha lana, ahí va, seguro me la da. Y nos fuimos de boca a lanzarlo. Y pues como nunca llegó, aprendimos a no depender de eso. Este fracasó muchas veces, pero solo me da tiempo de contarles tres. Entonces el segundo fracaso fue ya habiéndome graduado de la carrera. Había una persona que tenía una consultoría de franquicias que ayuda a negocios a hacerse franquicia y como yo ya yo quería renunciar y empezar a trabajar por mi cuenta en lo que empezaba una empresa que hoy es Incu, que es en la que trabajo, me di cuenta que podía de freelance ponerme a hacer manuales de franquicias, literal así lo más tedioso, cuadritos, flechitas y todo, y empecé. Me dijo, oye, si haces un manual, también bueno, si vendes, también te doy comisión. Y resultó que eran proyectos como de 400,000 pesos, 500,000 pesos. Y resultó que vendí 70,000 pesos en un día o sea, me gané 70,000 pesos en un día de comisiones y le dije, oye, yo quiero vender. Oye, y empecé a agarrar más cosas. Entonces hice un deal con esta persona y yo me quedé como con la franquicia de su consultoría en Monterrey a cambio de franquiciarle su propio negocio y él se dedicó a vender. El problema aquí fue que yo nunca consideré quién era esta persona realmente o qué hacía realmente esta persona y pues empecé a desarrollar mi negocio sin saber realmente dónde lo estaba basando o cómo lo estaba basando y pues no era realmente mío al final de cuentas, la marca era de esta persona, yo lo que tenía era como las operaciones de una ciudad y pues me empezó a quitar, me bajó la comisión, me bajó los proyectos, me empezó a quitar poco a poco hasta que de repente me di cuenta que ya no tenía mi empresa, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí de ahí? Pues aprendí a asociarme con la gente correcta. La base de valores de los socios es súper importante. Esta persona era súper protagonista y bastante, pues, con una línea diferente, pues aprendí a relacionarme con distintos socios, ¿no? Hoy en día las empresas en las que participo, pues poco a poco hemos ido encontrándonos como socios antes de empezarla y es donde estamos. Eh, Fue un fracaso bastante doloroso porque perdí mucho tiempo, ahí sí perdí casi 2 años y medio y sobre todo la oportunidad de empezar otras cosas, como mi siguiente fracaso, que fue Habitaris. Habitaris es un sistema, bueno, era un sistema en línea para administrar condominios, el típico low hanging fruit en el software. Tú sufres un dolor, en mi condominio es un desorden, nadie se habla, yo sé programar, vamos a hacerlo, wow, startup Silicon Valley, millones de dólares. Y empezamos, hicimos un software en verdad chingoncísimo, o sea, está así increíble y te permite llevar la contabilidad del condominio, puedes cobrarle a los condóminos, te permite reservar áreas comunes, todo en línea, para dispositivos móviles, increíble, ¿no? Súper fácil de administrar. Pero ¿qué pasó? Pues es un sistema que hace tantas cosas que no es fácil de empezar. Sobre todo el condominio, pues no es como que lo prende y ya empieza. Tienen que empezar a capturar los datos del condominio, cuántas propiedades viven, programar la contabilidad, que se empiecen a cargar, hacer los cargos recurrentes, invitar a los condóminos a que lo usen, a que paguen a través de ahí, a que se comuniquen a través de ahí. Es decir, está tan fregón que está bien fregón de usar, ¿no? O sea, bien difícil de usar también. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, nuestro verdadero problema fue que como muy ingenuos empezamos a desarrollar software y lo pusimos allá afuera. Hicimos una muy bonita página, hicimos un muy bonito producto, de verdad aprendimos muchísimo a programar y no llegó nadie, ¿no? Entonces tal vez en los 90s esta frase de "You build it, they will come" era muy obvia porque con que te pusieran en Yahoo
te llegaban visitas, tú ponías un sitio y llegaba la gente. Pues creo que en la realidad de hoy no pasa eso, ¿no? You build it, they won't come. No van a venir al menos de que tú vayas por tus clientes. Entonces, como nunca salimos a vender realmente y pensamos que una página de internet lo iba a hacer por nosotros, pues fue un total fracaso. Fue una empresa a la que le metimos, yo creo que en total, contando tiempos, como 1 millón de pesos y habremos ganado unos 30,000, ¿no? Entonces fue un buen error. Entonces, ¿cómo me afectaron estos fracasos en mi vida? Pues en la revista, desafortunadamente aprendí a no hacer más negocios pues no tanto con mi amigo, sino con la familia de mi amigo. No dañó la relación, afortunadamente hoy nos llevamos súper bien, es de mis mejores amigos, pero después de mucho tiempo, muchos amigos sí siguieron haciendo negocios pues no con él, sino entre ellos, y pues la relación entre ellos o lo que ha pasado, tal vez si yo hubiera seguido ahí hubiera sido distinto. En Francata perdí mi fuente de ingresos porque yo era mi freelance y empecé a ganar más y más y más en lo que empezaba Incu, y pues la realidad es que la regué gacho. Y en Avitaris perdimos muchísimo tiempo para poder haber empezado otras cosas, como las que hoy sé que me están dejando frutos. ¿Qué hago diferente desde ese entonces? Pues sobre todo cuido mucho con quién me asocio. Es muy difícil porque cuando arrancas te gana la emoción y ni siquiera haces tu tarea o no haces nada. Entonces ahora pues un poquito a golpes he ido aprendiendo a fijarme un poco más. No sé si ya lo aprendí, esperemos que sí. Y la otra es me salgo a vender desde el día 1. Hoy hemos hecho software que no está hecho y ya tiene clientes o ya generó facturas y ya tenemos dinero. Todo porque nos dimos cuenta que programar es padre y divertido, pero no deja dinero. Tienes que vender para luego programar lo que prometiste. Pues muchas gracias, espero que les ayuden mis fracasos. Muchas gracias, Alberto.